Huele bien, con Sellas. Bienvenidos a todos y como ya saben, crear un anuncio de video profesional para un producto de e-commerce suele requerir modelos, estudios y demasiado presupuesto. Hoy te voy a mostrar algunas herramientas de la siguiente plataforma en las cuales vamos a poder crear un anuncio publicitario solamente con inteligencia artificial y sin grabar una sola toma. Esta plataforma se llama Apollo IA y funciona con Seedance 2.5 como motor principal para poder comprender lo que le pedimos y organizar todo el proceso creativo. Lo primero que vamos a necesitar será tener un producto base. Para ello nos vamos a la sección de imagen. Una vez aquí tenemos dos opciones. Una sería cargar una imagen que tú ya tengas y otra sería crear una imagen desde cero. Por ejemplo, si tú ya has tomado con alguna cámara un producto que tú tengas en específico, simplemente puedes agregarlo aquí y aquí te van a aparecer otras opciones. Puedes editar la foto, aumentar la resolución, eliminar fondo y muchas más herramientas. En esta oportunidad yo voy a hacer un producto desde cero y por ello le voy a pasar el siguiente prompt. Básicamente lo que yo voy a querer es una botella de perfume para hombre de lujo y diseño masculino. Como ya saben, todos los prompts que usemos en este video lo vas a tener en un documento aquí abajo en la descripción, junto a todos los enlaces que vamos a mostrar en este video y también el enlace para el acceso directo a Apollo IA. Muy bien, ya tenemos el siguiente prompt, entonces voy a elegir el modelo. Como logran ver, tenemos muchas opciones como GPT Imagen 2, NanoBanana 2, Polo Imagen 2.0 y muchos modelos más con diferentes versiones. Como siempre te digo, utiliza el modelo que mejor se adecue a lo que tú quieres. En este caso el que yo voy a elegir será GPT Imagen 2. Luego tenemos este bloque donde nos permite configurar la relación de aspecto. Aquí tú puedes elegir el que más te guste, pero en este caso yo lo voy a dejar en el predeterminado. El número de salida básicamente son la cantidad de variantes que va a haber por cada generación. La resolución lo voy a dejar en 4K y una calidad máxima. En este caso sería High. Ahora pasamos con las siguientes configuraciones y se encuentran en esta parte derecha. Si yo clico encima de auto, aquí tú puedes elegir el que más te agrade como auto, ultra realismo e incluso tenemos muchas versiones más. En esta oportunidad yo lo voy a dejar en automático y aquí tenemos una opción interesante. Aquí se basa exclusivamente en la privacidad. Si tú quieres que el producto sea solamente tuyo y que nadie más lo pueda ver o usar, tendrías que activar las siguientes dos opciones. En este caso, como el mío es uno de prueba, le voy a dar clic a generar. Poco después ya me generó algunas variaciones de mi producto, que en este caso sería un perfume. Ahora que ya tenemos el producto base, nos pasamos directamente a la sección de agente. Usaremos la primera herramienta y esta se encuentra en comercio electrónico, específicamente en fotografía del producto. Como ustedes ya saben, no solamente se puede anunciar mediante videos, sino también con imágenes estáticas. Este es un ejemplo, ya que en Google he buscado en palabras clave publicidad, perfumes e imágenes. He visto mucho en sitios web y tiendas e-commerce que anuncian de esta manera sus productos. Como logran ver, solo es complementar el producto con un entorno adecuado. Si tú quieres añadir letras, también lo puedes hacer mediante el prompt. Aquí tenemos otros ejemplos donde realmente se ve muy bien. Ahora pasamos a la práctica y una vez que elijas la herramienta de fotografía del producto, automáticamente te va a dar el siguiente prompt que menciona: crea una fotografía de producto de estudio a partir de, y un botón para que puedas subir el producto que tú ya has creado. Como yo ya creé uno, simplemente clico encima de subir archivos de multimedia, elijo mi producto, doy clic en abrir y ya estaría listo para poder crear una imagen que combine con el entorno. Ahora lo siguiente sería elegir una superficie. Aquí tenemos diferentes opciones como superficie de hierbas, terracota, garaje cobalto y muchas opciones más. El que yo creo y que combina mejor con mi producto sería flor roja. Cabe mencionar que si ningún estilo te convence al 100%, puedes escribir más detalles dentro del prompt, ya que te permite escribir más contenido. Yo lo voy a dejar tal cual y le doy clic a generar. Y este sería el siguiente resultado. Realmente se ve muy profesional y real. No pareciera que está hecho con inteligencia artificial, ya que la iluminación encaja bien con la iluminación de las flores y con la iluminación del cristal. Con todos estos detalles, este perfume ya estaría listo para hacer un anuncio. Ahora les voy a mostrar una herramienta de video. Para ello nos vamos a la sección de agente y específicamente nos vamos a marketing video. Aquí encontramos la opción de clone video. Esta herramienta funciona para clonar un anuncio que ya ha sido creado. En mi caso encontré un anuncio de perfume que ya ha sido creado por una empresa, pero lo que yo voy a hacer es reemplazar ese perfume por el mío. Entonces el resultado final será 100% mío, ya que yo puedo agregar pequeños detalles o quitar
quitar elementos que no me gusten. Aquí solamente usarás el producto base y la URL que te lleve al video del anuncio que ya ha sido creado y que tú quieres clonar. Yo ya tengo todo eso, así que primero voy a cargar mi producto. Ahora voy a cargar el video que yo quiero clonar. Puede ser uno que tú ya tengas dentro de tus archivos o simplemente un enlace. En esta oportunidad yo voy a usar el enlace, así que clico por encima y pego la URL. Aquí ya tendríamos todo listo, pero recuerden que yo les mencioné que podías agregar muchos más detalles y eso es lo que voy a hacer en esta parte. Clico aquí al costado y voy a pegar el siguiente pedazo de prompt. Básicamente son detalles como cámara, iluminación y mucho más. Una vez que ya tú hayas completado todo esto, le das clic a generar. Automáticamente te va a redirigir tipo a un chat donde va a empezar a analizar tanto tu producto, el enlace que le has dado, detalles como la cámara, iluminación y mucho más. Ten en cuenta aquí que si tú no le estableces una resolución de 16.9 o 9.16, va a tomar la resolución por predeterminado del video original. Por ejemplo, mi enlace es un enlace de YouTube que básicamente sería un video de 16.9. Por ello mi anuncio clonado va a ser en el formato 16.9. Si tú quieres un video ya sea para TikTok, YouTube en el sentido de los shorts, tendrías que especificar este formato dentro del prompt. Ya terminó de crearme el video y me doy cuenta porque aquí en la parte de abajo encontramos que todas las tareas han sido completadas. Ahora sí, para que veas el resultado te lo dejo en un plano más grande. Zehalos, the essence of mystery. A dark amber soul distilled into light. Como lograron ver, el resultado es muy profesional. Hay muchas cosas que mejorar, sí, pero eso se puede hacer mediante el prompt. Ahora sí pasamos con la siguiente herramienta y para ello regresamos a modo agente. Esta herramienta será para explorar un poco más lo creativo. Para ello nos vamos a Story Video y elegimos anime video. Aquí yo voy a crear un pequeño cortometraje en estilo anime para que se pueda anunciar un poco lo que es mi perfume. Para que lo entiendan mejor voy a cargar a mi personaje, voy a cargar a mi producto y simplemente un prompt para generar el video. Ya está todo listo, así que ahora voy a dar clic en generar. Como logran ver, el agente no solo crea el video directamente, sino que nos pide una confirmación tanto para el guión, el estilo visual, si los personajes están bien y muchos detalles más. Yo ya lo leí, todo está correcto, así que clico encima de apruebo el guión, continúa con la generación. Ya terminó de generarme el siguiente video y este sería el resultado. Selías, el aura que te precede. Como lograron ver, el video no está nada mal, hay pequeñas cosas que podemos mejorar todavía, pero esto solamente es un ejemplo de lo que podemos hacer con estas herramientas. Y ese es el potencial de Polo IA con el motor de Seedance 2.5. Pasamos de tener un producto base a un anuncio profesional. Tienes el enlace directo a la plataforma tanto en la descripción como en el comentario fijado. Y si este video les gustó, no olviden suscribirse, dejar un buen like y un comentario sobre qué tal les pareció esta plataforma y sus herramientas. Eso sería todo por este video y como ya saben, la frase del canal: supera tus límites aquí y ahora. Hasta luego.